Continuando con lo que es la estructura y función de las proteínas, como habíamos hablado en la clase anterior, habíamos conversado específicamente de esa organización y de esos niveles de organización que tenían las proteínas para poder ser estructuras funcionales fisiológicamente. Y habíamos hablado de los niveles que eran estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. En este caso, vamos a ampliar un poco más la información al respecto y decir que cuando estamos hablando de la estructura primaria, pues se va a referir justamente a la secuencia que van a tener los aminoácidos de manera específica y que finalmente va a llevar a la forma tridimensional, el estado nativo que va a tener la proteína finalmente. Esto se lleva porque la unión que habíamos conversado también entre cada aminoácido a través de un enlace peptídico con las características que ya habíamos determinado. Eh, Saber de dónde venían las proteínas y quién decía cuál era la secuencia que tenía que tener cada aminoácido, fue un hito dentro de la bioquímica y lo sigue siendo y siguen habiendo muchos estudios al respecto. Esto viene codificado a través del ADN de cada una de las células para la producción final de la proteína. Entonces, esa estructura primaria, como vemos en esta imagen, vemos que esos enlaces peptídicos entre un aminoácido y otro llevan entonces a una seguidilla de aminoácidos. Se refiere más que todo a cómo sería como un eslabón de una cadena unido con el otro específicamente, y eso es lo que va a determinar lo que es la estructura primaria. Cuando hablamos de una estructura secundaria, ya estamos hablando de otro tipo de relación y es cómo espacialmente estos aminoácidos que están cercanos pueden plegarse de una manera determinada y formar estructuras específicas de o para la proteína. Entonces aquí vemos que hay algunas estructuras repetitivas y eso es lo que se conoce como estructura secundaria. Hablaremos específicamente de las alfa hélices o hélices alfa y láminas beta o hoja plegada beta. Es interesante saber de una vez que la manera como se van a unir un aminoácido con otro a partir de la estructura primaria y esa unión que se da va a estar estabilizada específicamente por lo que ya habíamos estudiado en la primera parte de la materia, que son los puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Así pues, en la estructura secundaria, como pueden observar acá, tenemos el alfa hélice y la hoja plegada beta. Cuando hablamos del alfa hélice, vamos a ver específicamente cómo las cadenas laterales de los aminoácidos se van a orientar hacia la parte externa de lo que sería el embudo que se forma allí. En la conformación beta, es una conformación que por el contrario de la alfa hélice es mucho más extendida y tiene forma usualmente de zigzag. La manera de cómo se estabilizan es también a través de puente de hidrógeno y el puente de hidrógeno en este caso se va a formar entre el grupo carbonilo y el grupo amina del enlace peptídico. Esto hay que tomarlo en cuenta porque son dos cadenas que pueden correr de manera paralela o antiparalela y a través de eso, de esas fuerzas estabilizadoras, en este caso los puentes de hidrógeno, es lo que nos va a acercar y va a dar forma a esa hoja plegada beta, como pueden ver acá. Entonces, puede ser que sea de manera antiparalela o en este caso, en este ejemplo, como va de manera paralela del grupo amino terminal al grupo carboxilo terminal, ambas, y cómo se hacen entonces las uniones o los puentes de hidrógeno entre el grupo carbonilo y el grupo amino de otro aminoácido adyacente que corren uno al lado del otro. Y eso es lo que le da ese tipo de conformación. Aquí vemos también en otro tipo de estructura la conformación beta, cómo se da, bien sea de manera paralela o de manera antiparalela, acá donde estoy marcando en este momento, y eso es lo que mantiene entonces esa forma y esa estructura. Lo interesante de todo esto es porque hay proteínas que tienen esas estructuras secundarias de manera muy repetitiva y mostramos acá, por ejemplo, cómo la proteína de la cubierta de los virus del mosaico del tabaco tienen estructura netamente de alfa hélice, como pueden observar acá en lo azul, y por el contrario, las inmunoglobulinas presentan más estructuras secundarias de la forma de hoja plegada beta. Vamos a hablar también, y para que lo veamos de una vez, de esta enzima llamada exoquinasa, y vemos que está conformada por una mezcla justamente entre
alfa hélices y hojas plegadas beta. Igualmente que la piruvato-quinasa o la prealbúmina en este caso que le estamos mostrando. Cuando hablamos de una estructura terciaria, ya acá se refiere al arreglo en sí que van a tener todos los átomos en el espacio, y cómo se va a conformar la proteína efectivamente ya cuando la podemos observar. Una de las cosas características es cómo se estabiliza este tipo de estructura terciaria. Entonces, para empezar, les puedo mostrar acá una alfa hélice y hojas plegadas beta y la organización que tiene en conjunto. Pero se forman además otro tipo de uniones que le permiten tener características espaciales y ya es como esa conformación nativa de la que hablamos es la estructura tridimensional que va a tener la proteína y que es biológicamente activa. Cuando hablamos de biológicamente activa, también vemos que en parte de esa proteína hay lo que se conoce como dominio funcional. Y esto es la entidad, el pedacito de la cadena polipeptídica que está relacionada exclusivamente con la función. Pues de todo ese material que hay allí está conformado para tener un sitio específico con unas características específicas que le van a dar la funcionalidad a la proteína. Entonces, dentro de las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria, tenemos interacciones iónicas, enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, pero además se unen otro tipo de fuerzas como las fuerzas hidrofóbicas que también la mantienen y otro tipo de fuerzas, en este caso covalentes, que se forman a través de la cisteína, que es uno de los aminoácidos que contiene azufre, y pueden formar lo que se conoce como puentes disulfuro. Entonces, estos puentes disulfuros son un poco más fuertes y mantienen esa estructura